dar un aplauso al Señor en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Tome su lugar, tome su lugar. Como siempre es un gusto poder verle. Gracias porque hizo el esfuerzo de venir a la casa de Dios. Les saludamos de la misma manera. Damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos ven en línea, aquellos que nos ven a través de YouTube, aquellos que nos ven a través de Facebook Live, aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de la gran cadena de emisoras que transmiten nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en la República Mexicana, pues le damos una calurosa bienvenida al servicio de este día. Así que disponga su corazón y abramos, sí, esa vida para poder ser impregnados de la presencia y obviamente de la dirección de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a estar tocando un tema en esta hora. Prepare sus notas, por favor. Como siempre, dispóngase a aprender. Yo creo que cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a aprender, a apreciar, venimos a adquirir conocimiento. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema provisión sobrenatural en medio de la necesidad. Amén. Provisión sobrenatural en medio de la necesidad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. Nos dice la palabra: por tanto, no se afanen. ¿Qué nos dice Dios? Que no nos afanemos diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y mira lo que dice el versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien, iglesia, este tema es un tema una vez más alusivo a la fe en Dios en medio de limitación. Como sabe, todos estamos enfrentando, el mundo entero, una crisis que cubre el mundo, dijimos en general, y que obviamente produce hambre, desempleo, privación de todo tipo. Ahora, debemos de entender que a pesar de lo que sucede o lo que suceda, como hijos de Dios somos gente que estamos en la mente de Dios. Dios estableció, escúcheme, límites. ¿Qué es lo que estableció Dios? Límites y cobertura divina para que su pueblo amado pueda salir adelante y obviamente sus necesidades sean suplidas. Sabe, en los tiempos bíblicos los milagros, las maravillas de Dios eran muy comunes. Diariamente podíamos ver la provisión de Dios derramarse de una forma extraordinaria. Cuando nos caemos nosotros en el conformismo y caemos en la costumbre, nos olvidamos que hay un Dios que actúa de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Y cuando la crisis llega, cuando la provisión falta, nos sentimos desesperados y angustiados. Pero sabe, Dios quiere el día de hoy que usted y yo actuemos en fe, le creamos a Dios y vamos a ver su mano proveyendo a nuestro favor. Dios está continuamente, escúcheme, al iniciar este tema, Dios está continuamente pensando cómo sostenernos, cómo sustentarnos, cómo alimentarnos, cómo proveer para nuestras necesidades en medio de una pandemia. Quizás usted puede estar pasando en momentos críticos el día de hoy, usted que está aquí en el auditorio, usted que nos escucha o nos ve a través de los diferentes medios, pero recuerde, Dios de antemano provee el medio para que usted y yo podamos ser sustentados. Amén. Ahora vamos a estar analizando en esta hora
dos historias extraordinarias de una provisión sobrenatural. Dijimos, creemos que las crisis es el fin de todo. Creemos que cuando nosotros nos sentimos imposibilitados, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. Pues déjeme decirle, le tengo buenas noticias. Dios se especializa en trabajar en medio de la imposibilidad. ¿Me escuchó? Una vez más, Dios se especializa en trabajar, en obrar en medio de la imposibilidad. Y vamos a estar, dijimos, analizando la historia de un profeta del Antiguo Testamento, el profeta de fuego, el profeta Elías. Y vamos a ver también cómo Dios, a través de este profeta y a través de un proceso, una mujer viuda, ¿sí?, que estaba ya casi para morir porque no tenía el medio para poder sustentarse, Dios una vez más, de una manera sobrenatural, suple su necesidad. Así que yo creo que es bueno volver a Dios. Nos hemos hecho muy materialistas, hemos dependido mucho de la empresa, del gobierno, el trabajo, y nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso y que el día de hoy, a través de la crisis, por muy severa que sea, Dios nos invita a confiarle a Él. Vamos a ver en primer lugar una provisión sobrenatural en medio de la necesidad de Elías. Vamos a ver cómo Dios provee de una forma sobrenatural en medio de la necesidad de Elías. Nos damos cuenta que Elías hace una oración, ¿sí?, para que venga una sequía en Israel que duró 3 años y medio. Obviamente el pueblo se había rebelado, vivía la nación olvidada de Dios, y él ora, escúcheme, para que no haya lluvia. Imagínense en ese tiempo donde no se dependía de la lata de comida, en los productos congelados. Imagínense la presión que traería sobre la sociedad cuando toda ella dependía de la agricultura de una forma total. Al no llover, no había producción. Al no haber producción, había hambre, había escasez. Ahora, Elías, dijimos, ora por sequía, y a través de esa sequía, Dios le hace ver, o él mismo experimenta la provisión de Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y si tiene su Biblia o su tablet o su celular donde está viendo su pasaje bíblico, mantenga ese capítulo abierto, porque vamos a estarnos enfatizando en diferentes versículos. Lo tenemos, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Ahí está lo que el profeta da a Acab, el rey. Ahora, este era un momento muy crucial en la historia de Israel, pues gobernaba uno de los reyes más crueles, como fue Acab. Y en ese mismo tiempo, este poderoso profeta de Dios hace acto de presencia en medio, dijimos, de esta turbulencia. Ahora, ¿qué significa el nombre Elías? Elías significa Jehová es mi Dios. Ahora, en ese ambiente dijimos que Israel se había alejado de Dios, tenía un liderazgo de Acab y Jezabel. Era un equipo maléfico, ¿no?, que estaba llevando al pueblo a la idolatría, a la lejanía de Dios. Dios obviamente no lo iba a permitir, y ocasiona una gran sequía. Ahora, debemos de entender que aunque el pueblo iba a sufrir, de la misma manera el profeta lo iba a hacer. O sea, no porque él profetizaba sequía, él iba a estar en mejor condición. Él necesitaba en ese mismo tiempo una provisión divina. En el punto número 2, vamos a ver los procesos de Elías hacia una provisión sobrenatural. Vamos a estar viendo qué procesos el Señor guió a Elías para que él pudiese recibir también, dijimos, porque estaba en medio, si le queremos llamar, de la pandemia, ¿sí?
los tiempos que estamos viviendo nos asustan, quizás nos espantan. Bueno, el tiempo en el cual estaba viviendo este profeta no era muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, a causa de la sequía provocada y del hambre, Elías se encuentra en necesidad de supervivencia. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso en el cual Dios lo guía. Vamos a ver que de una forma única, Elías, en medio de esa situación, es guiado por Dios. ¿Qué pasó con Elías? Elías es guiado por Dios. ¿Cuántos creemos que en medio de una crisis es importante dejarnos guiar por Dios? Nosotros hacemos cosas tontas, torpes. Nosotros tomamos decisiones incorrectas. Pero cuando le pedimos a Dios que Él sea el que guía nuestra vida, ¿sabe qué? Él sabe cómo hacerlo y nos va a ir bien. Amén. Ahora vamos a ver, en medio de esa sequía, ¿qué le aconseja Dios? Dios envía a Elías a un arroyo, al arroyo de Querit, para su propia seguridad. ¿Sí? Está en un lugar y de ahí, en Jezreel, de ahí el Señor lo mueve a Querit, donde fluye un río de agua. Obviamente ahí hay vida porque hay agua y ahí puede sobrevivir. Pero no fue llevado solamente porque sí, sino para su propia seguridad. Y esto lo vemos en el versículo 2 y 3. Dice: entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente. Y miren la palabra que usa el Señor a continuación. Dice: dirígete al oriente. ¿Y cuál es la palabra? Escóndete. ¿Cuál es la palabra? Escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que le enseña? ¿Cuál es la enseñanza que tiene Dios para Elías en este momento? La importancia de vivir escondido. Ahora, no escondido con temor, no escondido no enfrentando la realidad, sino escondido bajo la protección de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Recuerde, para este momento Elías se convierte en un enemigo mortal del rey más sanguinario de Israel, que no va a detenerse en ningún momento para tratar de matarlo. Por lo tanto, Dios, ¿qué es lo que hace? Trata de proteger la vida y la integridad de su profeta. ¿Qué es lo que hace Dios cuando la muerte ronda a nuestro lado? Cuando el enemigo trata de destruirnos, Dios cuida de nuestra integridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el mundo, escúcheme, está lleno de peligros. El mundo está lleno de enfermedades, de angustia, de muerte, de pandemia, de crisis, de hambruna, de lo que usted quiera llamarle. Y Dios quiere, escúcheme, que en el momento de crisis, en el momento de necesidad, estemos en el lugar más correcto donde Dios quiere que estemos. ¿Cuál cree usted que será el lugar más correcto cuando la situación es adversa en el mundo? Bajo las alas de Dios. ¿Me escuchó? Por eso el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por ello? La importancia de habitar en medio, sí, bajo las alas del Todopoderoso, en medio de la necesidad, mi amigo, mi hermano que está aquí y los que nos ven y nos escuchan a través de diferentes medios, en medio de la necesidad que usted pueda estar pasando, el Señor quiere esconderlo bajo las alas de protección. Amén. Bajo sus alas. En ellas estamos seguros. Podrá haber tormenta, podrá haber pandemia, podrá haber crisis alrededor, pero el lugar más seguro donde podemos habitar con Dios es bajo la cobertura de sus alas. Y en tercer lugar, Dios invita a Elías a confiar. ¿Qué es lo que le hace Dios? ¿Qué pretende Dios con Elías? ¿Cuál es la invitación para Elías en medio de la hambruna, en medio del desierto, en medio de la sequía, en medio de la pandemia? Lo invita a confiar. Dijimos, en esa temporada de sequía, Elías debía de confiar que Dios podía proveer para su supervivencia. ¿Me escuchó?
En medio de la sequedad, en medio de la pandemia, Dios nos invita a confiar que Dios puede suplir nuestras necesidades para nuestra supervivencia. Mire lo que dice el versículo 4. Dice: y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí. ¿Alguien dice amén a esto? Wow, imagínense, hermanos, en este momento usted desbloquéese, quítese de todo pensamiento, lo que va a hacer mañana, lo que tiene que pagar, lo que va a hacer, desconéctese. Usted ahorita está en la casa de Dios. Ahorita está su espíritu conectado con el Espíritu de Dios y quiere nutrirse de esa palabra viva, esa palabra que le da entusiasmo, esa palabra que le inyecta vida y vida en abundancia. Amén. Entonces conéctese al tema. Ya se imaginó a Elías, ya se imaginó siendo enviado a ese arroyo y le dijo que bebería del arroyo, mas sin embargo aquí entra algo inusual. Amén. Le dice Dios que Él supliría del alimento a través de los mejores chefs de la región. No, que Dios supliría a través de los cuervos. Wow. Ahora, hermanos, ¿cómo es Dios? Nosotros somos personas que usamos nuestro razonamiento con mucha frecuencia y somos muy dados a la lógica. Y cuando las cosas no las vemos como nosotros queremos, decir, pero es que esto es absurdo, no queremos entrar más allá. Bueno, déjeme decirle, la palabra nos dice, hermanos, que el justo vivirá por la fe. Y esta palabra que fue dada hace muchos años, muchos años, se tiene que hacer realidad en nuestra vida. Y la pandemia puede ser un medio en el cual nosotros podemos hacer esa promesa una realidad en nuestros días. Amén. Entonces, dijimos, ¿qué pretendía Dios en la vida de Elías? Quería que él desarrollara dos virtudes. La primera, dependencia. ¿Cuál es la primera? Dependencia. La segunda, confianza. Esas son dos virtudes que nunca, escúcheme, deben de faltar en el hijo, en la hija de Dios. ¿Está conmigo? Eso usted tiene que tenerlo muy presente, porque si usted no tiene estas virtudes, usted va a fracasar, usted va a perderse la bendición de Dios, hermanos. Por lo tanto, Dios sabía que el tiempo que iba a enfrentar Elías era un tiempo decisivo. No era un tiempo fácil, no era un tiempo para llevársela así nomás. Muchas veces cuando vemos la pandemia y decimos, pues vamos a llevárnosla suave. No, Señor, es tiempo, hermano, para estar más conectado con Dios que nunca. Amén. Entonces, ¿cuáles son las dos virtudes que Dios quería que desarrollara Elías y que obviamente quiere que desarrollemos usted y yo el día de hoy? Primero, dependencia, depender absoluta y totalmente de Dios. Amén. Segundo, ¿cuál es la segunda virtud? Confianza, confiarle a Dios una vez más de una forma absoluta y total. Decir, yo confío. Si tú me dices en tu palabra, quizás no lo entiendo, quizás no va con lo que comúnmente el mundo, la sociedad aprueba, no me importa. Imagínense, hermano, ¿qué haría usted si estuviera al lado de Elías, que usted fuera el siervo, el amigo, el compañero de Elías, y que Elías le dijera, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Kerit, al arroyo. ¿Y cómo le vamos a hacer, Elías? ¿De qué vamos a comer? Bueno, vamos a beber agua del arroyo, pero ¿de qué vamos a comer? Unos cuervos nos van a traer de comer. ¿Qué diría usted? Decía, no, hermano, pero pastor, pero es que esos tiempos eran diferentes. No, señor. Jamás hemos visto que los cuervos sean los que reparten alimento, ¿no? Hoy en día usted puede llamar a un restaurante y está muy de moda que le lleven el alimento hasta su casa. Pero imagínese, cuervos que le lleven alimento a su casa, pues no. Y no es obvio el día de hoy, hermano, ni el día en el cual esta experiencia se llevó a cabo. ¿Qué diría usted ahora? ¿Qué diría Elías? Decir, pero es que era el profeta de fuego. No, la Biblia nos dice que Elías era un hombre con pasiones igual que usted y yo, un hombre de carne y hueso, con todo corazón quizás negativo, con todo corazón que dudaba. De la misma manera
que actuaría usted y yo. Entonces, ¿qué haría Elías cuando le dijo: yo voy a suplir tu necesidad de una manera sobrenatural, alimentándote a través de unos cuervos? ¿Usted cree que Elías no se rascaría la cabeza y decir: what? ¿Qué dijiste, Dios? Entonces, hermanos, hay cosas que en la palabra para nosotros van a ser inconcebibles, que nos va a dar vergüenza compartirlas con las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero sabe que ese no es problema de los demás, es simplemente, hermano, nuestra realidad. Tenemos que creerle a Dios. Ahora, confianza significa tener la certeza, escúcheme, de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Por eso Hebreos 13:6 dice: de manera que podamos decir confiadamente, fíjese, podamos decir confiadamente, esto es confianza, esto es dependencia: el Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. Confiadamente decir: el Señor, ¿qué? Es mi ayudador, no temeré. ¿Y cuándo necesitamos ayuda de Dios? Cuando solo no podemos, cuando las cosas se salieron de su control. No voy a temer. Amén. Ahora, veamos, Dios, hermanos, habla, y cuando Él habla debemos de ponerle cuidado. ¿Sabe? Dios fue específico dónde, en qué lugar iba a sustentar sobrenaturalmente al profeta Elías. ¿Dónde le dijo que lo iba a sustentar, hermanos? En Jezreel, en otra ciudad, en otro pueblo. ¿Sabe? Elías podía agarrar cualquier rumbo, hermanos. Recuerde cómo estaba la situación. Acab y Jezabel lo andaban persiguiendo para matarlo. Había sequía, había hambre. Elías, hermano, pudo haber perdido rumbo y agarrar cualquier camino que por ahí se prestara. Pero sabe que Dios fue específico dónde lo iba a sustentar. Ahí en el versículo 4, en su segunda parte que leímos, dice que Él enviaría a los cuervos que te sustenten, y agrega: ahí. ¿Dónde lo iba a sustentar, hermanos, Dios a través de los cuervos? Ahí, donde Él estaba. Amén. Al lado del arroyo de Querit. Entonces, siempre existe un lugar, escúcheme, donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos en su lugar. Dios quiere que estemos en su presencia. Dios quiere que estemos en el lugar donde su voluntad es agradable y perfecta. No salga de la voluntad de Dios. No huya de la presencia de Dios. Si Dios le dijo: aquí te voy a bendecir, en este lugar específicamente, tenemos que acatarnos a las órdenes del capitán. Amén. Ahora veamos la provisión natural de Dios sobre Elías. Debemos de entender que Dios usa un recurso poco probable para proveer nuestras necesidades. ¿Me escuchó? Dios es capaz de usar un recurso poco probable. Decir: Dios, ¿de qué medio me vas a bendecir? Nosotros ya tenemos, por lógica, dijimos, sabido, que a través de una compañía, a través de un trabajo, a través de este medio, Dios va a suplir nuestras necesidades. Pues no, Dios en este caso usó un recurso poco probable para proveer las necesidades, y Él es capaz de hacerlo el día de hoy de una forma no convencional, de una forma no probable. Nos dice el versículo 6, dijo: los cuervos te van a sustentar. Y Dios cumplió su promesa. Versículo 6. Los cuervos, ¿qué pasó? Le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Wow. Ahora, una vez más, hermano, ¿usted cree que Elías ya estaba acostumbrado a decir: ahí viene ya el envío, ¿no? Y aparecían los cuervos con un steak grandote así, medio cocido, con papas y todo? ¿Usted cree que estaba acostumbrado a que los pájaros, los cuervos en este caso, vinieran? No, era un asombro. Él mismo, hermanos, estaría asombrado de decir: wow, Dios, una vez más, ¿por qué lo llevó Dios al arroyo de Querit? Para enseñarle dos virtudes. ¿Se acuerda? Dependencia y confianza.
que le decía a Dios: mira, Elías, todavía no me conoces, has comido de la mesa de diferentes formas, pero jamás de unos cuervos. Pero ¿eran los cuervos los benditos que proveían lo sobrenatural? No, era el medio. ¿Quién era el recurso? ¿Quién era el que estaba detrás de esos cuervos? Y sigue siendo Dios. Amén. Ahora, los cuervos eran aves catalogadas como inmundas, hermanos. El cuervo representa, una vez más, un recurso poco probable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos quiere enseñar que para Dios no hay nada imposible. Y nos demuestra para el día de hoy, a usted y a mí, hermano. Para Elías le dejó muy claro, pero para usted y para mí nos deja muy, muy claro también de que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede hacer lo extraordinario de lo ordinario, puede salirse, hermanos, del orden que nosotros por lógica lo entendemos. Hasta ahí Dios puede salirse de todo ello para proveer para nuestras necesidades. Amén. Entonces Elías llegó a confiar más que nunca en la milagrosa provisión de Dios. Wow, dijo: wow, de varias formas me había nutrido, ¿sí? Porque era el profeta, era su ministerio. Gente llegaba y lo alimentaba, pero jamás había tenido una experiencia como tal. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a decir: gloria a Dios, ahora sí se acabó la pandemia, ahora sí se acabó la crisis, se acabó la sequía. Pues no. ¿Sabe que el arroyo de donde él se alimentaba, bebía, se secó? Una vez más, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que una crisis, cuando salimos de ella, nos va a llevar a otra. El mundo está desesperado por la pandemia, ya quiere que termine, y ya la vacuna está por ahí dándose. Cuando pase la pandemia, ¿qué sucederá? ¿Todo se acabó? No, vendrá algo más. ¿Me escuchó? Y no estamos profetizando mal, pero así es lamentablemente la situación. Versículo 7, el arroyo se secó, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Ahora, ¿por qué se secó ese arroyo? ¿Qué significa ese arroyo? Ese arroyo, hermano, representa el egocentrismo, la confianza, la autosuficiencia, ¿sí? El poner nuestra dependencia en la salud, en el trabajo, en los compañeros, en las amistades, en la sociedad. Y sabe, esa dependencia del hombre en él se secó. Y Dios quitará de nosotros, hermanos, todo aquello en lo cual nosotros nos apoyamos. Es que yo tengo mucho trabajo, que soy muy inteligente, es que soy muy capaz, es que yo tengo muy buena salud, hermanos. Dios le va a quitar la salud, Dios le va a quitar ese trabajo. Dios va a provocar algo en lo cual usted se confía. Amén. Y no tenga temor de decir: pero Señor, yo te estoy sirviendo bien, ¿por qué me vas a quitar a eso? No. Nos lo va a quitar, hermanos, cuando no aprendemos a depender en la totalidad de Dios. Nos va a quitar todo y dejarnos solamente hasta llegar al momento en lo cual lo único en lo cual nosotros nos apoyemos sea Dios y nadie más. ¿Está conmigo? Amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Entonces Él quiere una dependencia total. Punto número 3. Milagrosamente Dios provee a Elías a través de una viuda. Mire, Dios le demuestra en primer lugar, hay 3 ocasiones, 3 milagros maravillosos en la vida de Elías en las cuales Dios provee de una forma sobrenatural. En primer lugar, dijimos, a través de los cuervos que le traen alimento, que es inconcebible, que no es la forma correcta. Y vamos a analizar rápidamente, hermanos, el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a ver un segundo milagro de provisión sobrenatural que Dios provee para la necesidad de subsistencia del profeta a través de una viuda pobre. ¿Es esto concebible? Pregunto. ¿Es normal? ¿Es correcto que Dios haya dicho: ¿sabes qué? Pues esta viuda rica te va a sustentar? Bueno, ojalá y fuera rica. La viuda era pobre. Entonces, ¿qué nos demuestra una vez más, hermanos? Que para Dios no hay nada imposible.
¿Me estás escuchando en esta hora? Lee la palabra. Cuando Dios obra milagros sobrenaturales, cuando no había otro medio, cuando no había otra forma de cómo salir adelante. Y ese mismo Dios es el mismo que se revela el día de hoy, iglesia, en medio de la necesidad. ¿Por qué esta pandemia? Porque Dios quiere obrar, porque Dios quiere hacer milagros, porque Dios quiere verte a ti, ver su cuidado en medio de esa pandemia. Wow, amén, gloria a Dios. Entonces milagrosamente Dios provee a Elías a través de una viuda. Una vez más Dios envía a Elías de Querit, del arroyo de Querit. Ahora lo manda a Sarepta de Sidón. Primera de Reyes 17, versículo 8 y 9. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Una vez más, hermanos, Dios es específico. Recuerda el caso anterior, donde dijo que supliría a través de los cuervos. Ahí, en el arroyo, ahí fue específico. Ahora, ¿qué le dice? Levántate, ve y habita ahí. Y mire lo que dice Dios: he aquí, yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Una vez más, hermano, el profeta en ese momento pues no entendía, ¿no? Dijo: ahora sí, ya me dieron de comer los cuervos, ahora la voy a pasar más suave. ¿Por qué? Porque va a ser una mujer que me va a sustentar. Y obviamente en su mente humana dedujo que era una mujer pudiente, una mujer que lo iba a sustentar. Recuerde, Elías era como usted y yo. Así como usted lo ve ahorita, como se lo imagina en su mente esta situación, Elías de la misma manera lo experimentó. ¿Está conmigo? Ahora, vea lo que Dios dice, hermanos: he aquí, yo he designado ahí una mujer viuda para que te sustente. ¿Qué tenía que hacer Elías cuando recibe esa palabra? Una vez más, hermanos, Dios le estaba mostrando a que desarrollara, le estaba dando la oportunidad a desarrollar una vez más esas dos virtudes. Amén. Estas dos virtudes que hemos estado hablando, que son sumamente importantes, ¿verdad? El poder tener una dependencia, una confianza total en Dios. Y él tenía que tomar esa palabra. Escúcheme ahora, el haber escuchado esta palabra: ahí, yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Esa era palabra y punto. ¿Está conmigo? El problema de Elías no iba a ser: pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser? ¿Quién es ella? Sucesivamente, y más cuando la conoce. Él tenía que ejercitar una fe de que Dios realmente respaldaría esa promesa. Por eso, iglesia, amigo, hermano, cuando Dios te da una palabra, toma esa palabra. ¿Estás conmigo? Dios no te da la ruta al 100%. Cuando tú vas a un lugar, pones tu GPS y te da desde la salida a tu destino. Dios no es así. Dios no usa los GPS, pero usa su voluntad para guiarte. Él no te da todo el panorama completo, no te da el final, ¿sí? Pero Él te dice que te va a ir bien. Así que aquí hay una palabra: yo he designado a una mujer viuda para que te sustente. Entonces Dios le dijo a Elías que fuera a una viuda, ¿sí? Para que ella pudiese dar esa provisión. Entonces, ¿qué era para Elías este reto, estas palabras? Simplemente, este era un movimiento muy desafiante para Elías. ¿Me escuchó? Moverse de la provisión que ya tenía. Ya se había acostumbrado a los cuervos, ya les había puesto nombre. Amén. Ya estaba familiarizado con los cuervos, pero dijo: ¿sabes qué? Se acabaron los cuervos. Ahora muévete para allá. Entonces era un momento muy desafiante para Elías cambiar de situación. Y a veces, hermanos, no estamos acostumbrados nosotros a movernos, ¿sí? En un ámbito, en otro, de un lugar de comodidad a un lugar que no conocemos. Entonces, ¿por qué era un movimiento desafiante para Elías? Porque la ciudad de Sarepta, hermanos, estaba ubicada entre Tiro y Sidón, en el Líbano actual. Ahí estaba ubicada esta ciudad o lugar. Entonces, ¿qué pasa? Elías
estaba entrando a un territorio, escúcheme, enemigo. Era un territorio donde se adoraba a ese Baal, ese ídolo abominable. Y también, escúcheme, no solamente eso, sino que esta tierra era el lugar de donde originalmente surgió la que era esposa de Acab, Jezabel, que era la enemiga que quería destruirlo. Entonces Dios lo saca de la comodidad del arroyo y lo lleva a un lugar incómodo, inseguro y donde el enemigo habitaba. ¿Para qué cree usted que lo llevaba a Elías a ese lugar? Dios lo llevaba para confrontar sus temores, para confrontar sus dudas, para confrontar toda angustia que él quizás podía manifestar, y sabe que provocar en él y hacerlo una persona más fuerte, más resistente. Las crisis, ¿cómo verlas, mi amigo y mi hermano? Las crisis no están hechas para terminarnos. La pandemia no está hecha para matarnos. La pandemia está hecha para hacernos más fuertes. ¿Puede creerlo conmigo? Dios siguió indudablemente proveyendo de una forma sobrenatural para el profeta Elías, pero ¿sabe qué? Vamos a detenernos aquí y vamos a dar una segunda parte. ¿Le parece? ¿Aprendió algo en esta hora? ¿Qué es lo que le llamó la atención de este tema hasta ahorita? La provisión, la dirección de Dios sobre Elías. Y no se pierda la siguiente, que va a estar espectacular. ¿Le parece? Dios obrando de una manera sobrenatural. ¿De qué manera obró Dios a favor del profeta Elías? Sustentándole a través del mejor supermercado y restaurante de ese tiempo. ¿Así es? No, a través de algo que no era común, algo que no era típico ni ayer ni hoy, a través de unos cuervos. Si Dios pudo proveer a través de unos cuervos en medio de una sequía, en medio de una pandemia mundial, Dios puede sustentarte, Dios puede preservarte, Dios puede suplir tus necesidades. Ponte de pie en esta hora. Iglesia, hoy más que nunca, Dios pide que actuemos en fe. Vamos a ver en el siguiente tema la importancia de la fe, el papel en la fe del profeta Elías y obviamente en la viuda y los resultados. Cierre sus ojos, y si hay alguien aquí en el auditorio o alguien que nos escucha o nos ve a través de los diferentes medios y todavía no tiene a Jesús, usted se está perdiendo la gran oportunidad de experimentar el poder sobrenatural de la provisión de Dios a su vida. Recuerde, cuando Dios mueve a Elías al arroyo, lo lleva para que él aprendiese a desarrollar dependencia y confianza. Y hoy el Señor también quiere que usted aprenda a desarrollar dependencia y confianza en Dios. Así que si hay alguien en esta hora, todos orando, por favor, en el auditorio, alguien que todavía no tiene a Jesús en su corazón, es el momento de hacerlo. Y usted que nos escucha, nos ve a través de cualquier medio, en esta hora dígale: Padre Celestial, en este preciso momento yo abro la puerta de mi corazón. Reconozco que soy un pecador, pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que tú vengas a habitar en mí. Enséñame a desarrollar confianza y dependencia en ti, por Cristo Jesús.